Continuamos en el recetario y ahí tiene Sidney Espinosa, gastroenterólogo, a una de las estrellas de la cirugía. Y no en hablan los cirujanos que estamos, pero hoy vamos a hablar justamente, como estamos hablando de las tres causales y de la vida, déjenme decirles que la vida de los niños dependen de los senos. Porque cuando la madre pare, tiene que pegarlo inmediatamente en las tetas de la mujer. Y justamente hoy tenemos a un invitado que es especialista en senos. Sí, en senos. Es verdad que sin seno no hay paraíso. No. Bueno, lo que pasa es que se usa para alimentar y también para la diversión, ¿no? A Miguel Oyer, cirujano mastólogo, oncólogo mastólogo. Yo recuerdo cuando llegó de Argentina. Era un muchachito joven, buen mozo. Ya está viejo. No. Los años pasan, pisan y pesan. Tú sabes que Miguel Oyer y yo estudiamos juntos en la universidad también. Pero tú estás más viejo que él. Yo estoy más viejo que él. Claro, que la buena vida, tú sabes. Nosotros vergando con colon y ellos con mama. Tienen que estar más jóvenes. Eso rejuvenece. Pero tú y yo somos de la misma edad, más o menos. Bueno, sí. Dice Héctor que no, pero más joven que tú. Sí, sí. Miguelito me lleva 1 año y yo te llevo 2 años. Estamos ahí más o menos. Después de los 50 todo el mundo tiene la misma edad, Héctor. Todo el mundo tiene la misma edad. Así es. Yo estoy de acuerdo. Mira, ¿y qué tú? Te vi hablando de la parte de las tres causales y es importante todo lo que tú dijiste. Hay gente que lo comparte, hay gente que no lo comparte, pero fíjate que como tú dijiste, sin la lactancia materna, ese niño no crecería nunca. Y la importancia que tiene la lactancia materna que traímos al doctor Luis Alán Lora en estos días. Pero si esa mamá se enferma, hay problemas. Así es. Entonces tú vas a hablar hoy de senos, de mamas, tetas. Porque la palabra teta, la gente siempre, el pariguayo, cree, oye, la teta es la verdadera manera, la teta es el mamífero. Y nosotros los humanos somos mamíferos. Nos gusta mamar. Y muchos hay que son... Claro, y mientras pasa la edad, nos convertimos en más mamíferos todavía, porque la edad nos hace utilizar los otros recursos que tiene el hombre. Entonces, realmente, ¿de qué tú te ríes? ¿De qué tú te ríes, Sidney? Bueno, de que entonces, hay un área oral, hay un área hay un área... Los senos cuando se enferman. Y una fase oral y una fase anal, o sea que el ser humano pasa por diferentes fases. Sí. Tú como psiquiatra sabes aquello de eso. Así es. Entonces yo te voy a dejar con el doctor Miguel Oyer, mastólogo. Está entrando aquí a Mauri. A Mauri está llegando ahí con su laptop y todo su séquito. Anda con guardaespaldas, Mauri, ahora. ¿Tú entiendes? Como él es de la gente del Comité Central de la Fuerza del Pueblo. Y él anda con guardaespaldas. No, guardaespaldas. Pero Mauri está pegado. Está pegado. Futuro secretario de Salud Pública. Mauri está con la sonrisa en la boca. ¿Y por qué? Así es. No, pero con la sonrisa en la boca. Pero se están yendo todos los diputados y todos los senadores y todos los presidentes. La esposa de Elías Cerrulla se fue hoy, la esposa de Elías Cerrulla. Sí, ya la Fuerza del Pueblo se está convirtiendo en una verdadera fuerza. En una verdadera fuerza. No, nosotros somos la segunda fuerza, sin lugar a dudas. Tú ves, ya. Nosotros vamos a hablar de medicina. Déjate de vaina que vas a hablar de teta. Nosotros vamos a hablar hoy de medicina, de mamas. No, tetas no. De medicina pura. Vamos a hablar de mamas. Ya dijimos que era lo mismo. No. Antes que tú llegaras. No. ¿Cuál es la diferencia entre tetas y mamas? Oh. Vamos a comenzar con la primera pregunta al doctor Oyer. Exacto. En terminología. Exacto. Habla con el que sabe de mamas. Tú sabes de tetas, por ejemplo. Tú, sí. Pero el doctor Oyer, quien es un mastólogo. Oye, ¿cómo que dice? No dice tetólogo. No, es un mastólogo. Doctor. Aclárele a este forajido. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que me honro estar entre amigos. Sidney
Nos conocemos de hace muchos años y Héctor también en la Clínica Abreu, como él dijo. Y casualmente cumplimos en este mes 29 años que llegamos de hacernos especialistas en mamas y son muchos años de trabajo, pero muchas satisfacciones. La mastología, término que importamos nosotros cuando vinimos de Argentina, porque en el país no se conocía el término. Los primeros, yo le diría que 9 años de mi profesión como cirujano general, pues obviamente tenía que hacer un poco de todo, pero con el tiempo fuimos concientizando no solamente a la población femenina, sino a los médicos dominicanos, de que habíamos especialistas que nos podíamos dedicar a un solo órgano y trabajarlo de manera seria y producir el trabajo que hemos efectuado ya por casi 30 años. Usted entonces, doctor, usted es cirujano general inicialmente. Correcto. O sea, usted tiene una base en cirugía general. Sí, correcto. Sí. Hicimos la residencia completa de cirugía general y luego optamos por la subespecialidad de cirugía de mama o mastología, como se conoce fundamentalmente en el Cono Sur. En Estados Unidos le dicen breast surgeons, que son cirujanos que se dedican a la mama. Y ese concepto que en la década de los 90, cuando yo vine, era un poco utópico, incluso tantos consejos que me dieron de que yo no podía dedicarme solamente a la mama porque eso no iba a funcionar. Yo confieso que yo fui uno de los primeros que te dije, Miguelito, tú no vas a vivir de las mamas, tú tienes que operar vesícula, tienes que operar colon, y operó mucho. El doctor Oyer es un buen cirujano general. Lo que pasa es que al él verse dedicado a la mama y a no haber un estudio de la mama, yo pienso que ha hecho una labor en eso. Y la Sociedad de Mastología ya se está otra vez formando o sigue funcionando. Sí, casualmente la Sociedad de Mastología existió en este país, pero invernó un poco y la estamos reactivando con un grupo nuevo, sobre todo de cirujanos, oncólogos, ginecólogos, oncólogos un poco más jóvenes, que tienen el deseo de que realmente la sociedad se reactive porque es una necesidad. El único país de Latinoamérica que no tiene en este momento una sociedad de mastología somos nosotros. ¿Pero qué es precisamente la mastología? ¿Qué es lo que encierra? Sí, la mastología es la disciplina de la medicina que se dedica al tratamiento, diagnóstico, prevención y tratamiento de todas las enfermedades mamarias. Todas las enfermedades de mama. Sí, sobre todo, y obviamente el tema fundamental de nosotros es el cáncer de mama. O sea, ¿en quién? ¿En hombre, en mujer? ¿O fundamentalmente en las mujeres? Porque bueno, eso también es un tema. Claro, no. La mama, el hombre tiene mamas también y tiene patología mamaria. Lo que pasa es que el hombre solamente tiene el 1% del cáncer de mama que tienen las mujeres en términos de números. O sea que de vez en cuando nos toca operar un hombre, pero el día a día obviamente es la mujer. O sea, eso es una epidemia actual, el cáncer de mama, que todos los días diagnosticamos y tratamos a pacientes con cáncer de seno. Doctor Oyer, hemos visto a través del tiempo que el cáncer de mama ha ido aumentando. Inclusive estuve revisando estadísticas, se habla que la segunda causa de muerte en el mundo es el cáncer de colon, cáncer de mama la tercera, pero en la mujer creo que es la primera. ¿Hay algún factor que tenga que ver con el aumento de cáncer de mama? Y como me ha enseñado a Mauri, que es cirujano, yo soy internista, gastroenterólogo, pero si nos podía describir un poco lo que es la mama para que la gente más o menos entienda y cuáles son las partes que forman la mama. Sí, la mama es un órgano externo, de secreción externa, una glándula externa que se localiza en la parte anterior del tórax. Está conformada fundamentalmente por un tejido mamario que es el contenido, formado por lóbulos. Esos lóbulos pueden ser 15 o 20 lóbulos donde se forma la leche, que es la función principal de la mama. Y esos lóbulos están conectados a través de ductos o conductos al pezón, o sea, desembocan en el pezón, que por donde sale obviamente la leche. Habrá tantos poros en el pezón como ductos o tubitos que comunican esos lóbulos con el pezón. Y luego está el aparato de sostén de la mama, que es el continente, que está formado fundamentalmente por tejido conectivo, grasa,
los ligamentos de Cooper que se conocen, que son unas fibras conectivas que unen la glándula a la dermis profunda, y toda la envoltura de la mama, que está formada fundamentalmente por la piel, y donde el pezón y la areola se considera un elemento de envoltura, o sea, como si fuera parte de la piel, que de hecho para fines quirúrgicos se maneja de tal manera porque la irrigación del pezón fundamentalmente viene a través de los plexos vasculares subdérmicos, o sea que el pezón quirúrgicamente lo consideramos una parte esencial de la piel. Doctor Oller, la mama, usted ha dado una versión, digamos, de estructura ligada al desarrollo de ese ser que nació y que necesita alimentarse. Pero la mama también forma parte de otro concepto, de un concepto sexual. Es importante nosotros en este recetario tener una versión adicional. Sí, eso es correcto. Y yo te diría que la evolución de la cirugía del cáncer de seno se ha visto influenciada precisamente por el valor cosmético y como órgano sexual que tiene la glándula mamaria. O sea, nosotros hemos vivido el periodo desde la década de los 70, de la cirugía radical clásica, donde la mama se quitaba completa cuando se trataba el cáncer, hasta periodos más modernos, donde ya se demostró que no había que quitar los músculos pectorales. Luego se demostró que en cánceres tempranos, que son unifocales, usted puede conservar el seno y solamente quitar un cuadrante o un segmento donde está el tumor. Esa cirugía menos invasiva evolucionó no solamente a la mama, sino que evolucionó a la axila, y en la axila, cuando antes se hacían todas esas disecciones radicales de los ganglios, que aunque tuvieran sanos, pues de rutina lo quitábamos, hoy estamos preservando los ganglios que están sanos porque no hay ningún beneficio oncológico de quitarlos. Eso de que te saqué los ganglios para curarnos en salud, eso es una frase dominicana que yo digo que está llena de ignorancia, porque tú tienes que hacer la cosa cuando tú tienes un beneficio probado para las pacientes. Y los ganglios sanos definitivamente no hay que quitarlos. Entonces, doctor Oller, con quien conversamos hoy en este recetario, cirujano mastólogo, experto en esa glándula, en esa estructura que cada año cobra muchas vidas. Cada año en todo el mundo el cáncer de mama es pues un dolor de cabeza para la medicina del siglo XXI. La mama, doctor, ¿solamente padece enfermedades oncológicas o existen otras enfermedades en la mama? No, definitivamente la patología benigna de la mama es lo más frecuente y acontece también la causa más probable de consulta al mastólogo. Y estamos hablando de trastornos incluso del desarrollo, trastornos congénitos que pueden ser diversos. Vamos a comenzar, por ejemplo, por ahí. Sí. En la mujer, porque a pesar de que nuestra audiencia, nuestra radioaudiencia, pues debe consumir, debe saber que principalmente, ¿no?, la enfermedad ataca a la mujer, también tenemos enfermedades de la mama en el hombre. Pero en esa primera etapa de la vida, en el adolescente o en el niño, ¿podemos encontrar algunas enfermedades de la mama? Comenzando por ahí, por ejemplo. Claro que sí. Yo te voy a citar un cambio fisiológico que es cuando el niño nace, por ejemplo, por el efecto de las hormonas placentarias. Generalmente tiene una... ¿Las hormonas? Placentarias durante el embarazo. Generalmente el niño nace con una hipertrofia de los botones mamarios y tiene incluso una galactorrea. O sea, sí, está crecido. Sí, está un poquito crecido y tiene... El pezón. El pezón. Y puede tener incluso una galactorrea, o sea, una salida de líquido parecida a la leche en el momento de nacimiento. Eso es fisiológico. Entonces, podemos tener que cuando nacemos una, digamos, una alteración, pero que es fisiológica. Es normal. Por efecto de las hormonas del embarazo. Ok. Después, otra cosa que podemos tener es lo que llamamos la pubertad precoz. Es muy frecuente. Yo recibo muchas pacientes, por ejemplo, de los pediatras, cuando una niña, por ejemplo, de 8 años incluso, puede tener el crecimiento de una mama y la otra no ha sufrido nada. Entonces, o sea, un crecimiento asimétrico. Sí, que se empieza a desarrollar precozmente la glándula mamaria en una niña que todavía tú entiendes que no debe tener un crecimiento. Exacto. Entonces, eso es importante porque identificar que eso es una pubertad precoz y que usted no tiene absolutamente que hacer nada
es la diferencia entre que esa pacientita caiga en manos de probablemente un médico que no conozca lo que está pasando y le haga una supuesta biopsia de ese nódulo de la mama y está mutilando a esa niña. Porque ¿Tú estás escuchando, Signy? Oye sí, bien, claro, oye claro. bien, oye bien, doctor, espérese, dele para atrás. O sea, podemos tener en nuestras prepuber, en nuestras niñas que todavía no han desarrollado los pelitos debajo de la axila, en las regiones genitales, que de una manera, digamos que una variante, son variantes, no es que es una enfermedad, una mama empezó a crecer y de repente entonces, ¿qué hacen las madres? ¿Qué hacen los padres responsables? Bueno, vamos a llevarla donde un especialista y entonces a la niña terminan haciéndole una biopsia. Una biopsia de ese nódulo y lo que le están es mutilando el esbozo glandular que se está desarrollando precozmente. Entonces, esa niña, cuando tenga 17, 18 años, hace una asimetría importante de la glándula mamaria porque le quitamos el retoño de la glándula cuando tenía 8 años. Y esa paciente tenemos que hacer correcciones, por ejemplo, de cirugía reconstructiva o plástica porque sencillamente esa mama no desarrolló porque usted le quitó la yema, como decimos, de origen de la glándula. Entonces es importante no tocar esa glándula. No hay que hacerle biopsia a esa glándula de esa niña de 8 años y mucho menos llevarla a un quirófano y con un bisturí quitarle ese nódulo. Porque eso no es una patología mamaria. No hay un tumor, no hay nada que biopsiar. Entonces hay que entenderlo para que no se dejen tocar a esas niñas prepuberales, como tú dices, que tengan un esbozo de tejido mamario. Doctor Oyer, a través del tiempo nosotros hemos visto que la mujer ha hecho más hincapié en chequearse las mamas, hacerse su mamografía, la sonografía. Ustedes como mastólogo y especialmente tú que te has dedicado a eso y eres el pionero prácticamente en el país en mastología, han hecho una labor y hay un día del cáncer de mama. ¿A qué se debe el aumento, a pesar de todo el seguimiento y de toda la campaña que se ha hecho con el cáncer de mama? ¿A qué se debe que ha ido en aumento el cáncer de mama? Que no hemos visto resultados específicos que hayan bajado o hayan disminuido la incidencia de cáncer de mama. Mira, es que la detección temprana y las campañas de detección no evita que el cáncer ocurra. Al contrario, detectan muchos casos subclínicos o que no son evidentes, que si usted no hace esa campaña, lo va a detectar. O sea que una de las razones que yo siempre digo, ¿por qué ha aumentado el número de cáncer de mama? Es primero porque lo estamos buscando más. Lo estamos buscando más con esa campaña de detección, como tú dices, y porque vemos especialistas como nosotros que nos convertimos en verdaderos detectives de la detección temprana. O sea que esos casos no se diagnosticaban antes. No, y la paciente probablemente moría, una paciente de edad, podía morir de otra causa y tenía un cáncer de seno, o podía morir de un dolor de cabeza y lo que tenía una metástasis cerebral por un cáncer de mama que nunca se diagnosticó. Entonces, la detección temprana lo que provoca es mayor número de casos diagnosticados. Ahora, ¿qué pasa? Hay más casos por la detección, pero hay mucho más casos curables y la mortalidad baja, que es el objetivo de la detección temprana cuando tú tratas pacientes en esa etapa. Y hay obviamente otros factores que han aumentado la incidencia de cáncer de seno, como los estilos de vida. Estamos claros de que la mujer moderna hoy en día, por ejemplo, quiere usar hormonas desde muy temprano hasta muy tarde. ¿Cuáles hormonas, doctor Oyer? Hormonas de reemplazo hormonal que son frecuentemente indicadas por su ginecólogo, su endocrinólogo, que contienen estrógenos, que son equinos, y a veces progesterona cuando la paciente tiene útero, porque usted tiene que proteger el endometrio con la progesterona, entonces da esquemas combinados. Pero esa combinación de terapia de reemplazo hormonal, cuando es utilizada por más de 10 años, se considera que ya hay un aumento importante de riesgo para el cáncer de seno. O sea que excúsame que te interrumpa, las pacientes que llegan o sea, pierden la menstruación y el ginecólogo le indique su hormona de reemplazo para evitar síntomas postmenopáusicos. Correcto, eso es correcto. Y yo no me opongo a la terapia de reemplazo hormonal porque primero está la calidad de vida de la mujer y hay que estar claro en eso. Lo que yo he sido enfático siempre de que no todas las mujeres necesitan terapia de reemplazo hormonal como antes. Antes se consideraba que la terapia de reemplazo hormonal era una medicina preventiva de otras enfermedades, como enfermedad coronaria, como enfermedad ósea. Hoy
la utilización es estrictamente para combatir síntomas de la menopausia. Entonces, si una mujer no tiene síntomas molestos de la menopausia, no tiene que recibir terapia de reemplazo hormonal. Entonces, ¿los anticonceptivos pueden incidir en el cáncer de mama? ¿El uso de hormonas anticonceptivas, hay una relación? Hay una relación muy pobre. Se considera en algunos estudios que la paciente debe consumir más de 20 años de anticonceptivos orales como para que aumente un 1% el riesgo de cáncer de seno, que es insignificante. O sea que realmente los anticonceptivos no, pero la terapia de reemplazo hormonal sí puede estar relacionada al cáncer de mama. Por eso es importante que la paciente, antes de empezar una terapia de reemplazo hormonal, sea evaluada por un experto en mama que le dé luz verde, porque si tú tienes una paciente que tuvo una mamá y una hermana con cáncer de seno, o sea, tiene riesgo familiar, y además tuvo una biopsia en algún momento que le reportaron hiperplasia ductal atípica o cualquier lesión que es predictiva de cáncer de seno, esa paciente tú no le puedes dar hormonas, pues tú le estás echando gasolina a un terreno que en cualquier momento se va a encender con un cáncer de mama. Entonces, hay que individualizar los casos, hay que evaluar a la paciente y conjuntamente con el médico que maneja la esfera genital y endocrinológica de la paciente, pues dar el visto bueno o dar la seguridad de que el tratamiento no pone en riesgo la paciente, y obviamente los beneficios van a superar por mucho los efectos secundarios, porque todos los medicamentos, cualquiera que sea, tiene efectos secundarios. Doctor Oller, nosotros en el recetario, doctor Guerrero Heredia, nos sentimos altamente complacidos con su presencia por el nivel científico que usted posee. ¿Por qué razón el paciente, el hombre, la mujer que tiene la necesidad de ver a un experto en mama debe ir donde un mastólogo y no donde un ginecólogo general? Bueno, realmente vamos a hablar, claro, en términos de poder ver a la mujer, tenemos que estar conscientes que el ginecólogo es el médico por excelencia de la mujer. Yo lo que quisiera es que los ginecólogos estén más relacionados con la patología mamaria, que sospechen la enfermedad, que la conozcan, que examinen las pacientes, que no se limiten muchas veces a leer un reporte de una mamografía o una sonografía que probablemente no esté bien hecha porque sea de un lugar no adecuado, y decirle a la paciente que se vaya para su casa porque el reporte de la mamografía dice que está bien. Entonces, no podemos evitar, obviamente, y queremos que el ginecólogo sea un detector de la enfermedad. Claro, pero lo que pasa actualmente y que pasa frecuentemente es que no todos los ginecólogos, y soy amigo de todos y los quiero mucho y tengo muy buena relación con ellos, pero no todos los ginecólogos le darán importancia a la mama que debe tener la mama. Y entonces no es lo mismo tú ir a una consulta de tus mamas donde una persona se concentra en tus mamas solamente, en historia de la enfermedad, historia familiar, etcétera, imágenes, biopsia, todo. Que tú vayas a la consulta de un médico que se ocupe de otros órganos y de paso, te chequee superficialmente las mamas. Doctor Oller, precisamente en ese punto, cuando usted tiene una paciente, o digamos que el médico que está en la provincia de Independencia, que está en Altamira, que está en cualquier parte lejana donde se produce la noticia, como se dice típicamente, y tiene que la madre padeció o la tía padeció de cáncer de mama, ¿qué importancia tiene el aspecto, digamos, familiar, heredofamiliar, con esta enfermedad que mata a tantas mujeres y que en mi caso particular como neurocirujano les digo, es increíble la cantidad de metástasis, de enfermedades de mama que nos damos cuenta de que existen cuando ya han hecho una metástasis? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, doctor, el peso que tiene la genética familiar, evidentemente, con ese seguimiento a esa mujer. Continuamos en este recetario hoy miércoles 17 de marzo. Ya está concluyendo el primer trimestre del año 2021 y contamos con la presencia del doctor Oller, quien es mastólogo, experto en cirugía reconstructiva de la mama. Doctor, antes de irnos a la pausa, decíamos del peso que tiene la genética
Y parecería mentira, una de las actrices de más relevancia en el planeta, Angelina Jolie, se saca los ovarios, se quita las mamas porque tiene unos antecedentes fuertes. ¿Esto es una exageración, doctor? Háblenos un poco del peso que tiene la genética y el cáncer de mama. Bien, no es una exageración y te voy a resumir una de las explicaciones que dio Angelina Jolie por qué se hizo su cirugía. Ella sencillamente dice, yo me quité las mamas porque voy a reducir la posibilidad de que mis hijos se queden sin madre en un 87%, en un porcentaje de un 87%, porque está demostrado que las pacientes que están BRCA mutadas, o sea, que tienen la mutación genética para el cáncer de seno, pueden acumular, si cumplen 80 años, cerca del 90% de riesgo de tener un cáncer de seno. De manera que, esto es en el caso de la mutación, pero vamos a ir al cáncer familiar, que es lo que tú preguntas. O sea, el cáncer familiar es diferente al cáncer hereditario. El cáncer familiar es cuando tú tienes más de un familiar de primer grado que tiene cáncer de mama. Primer grado quiere decir mamá, hermana, abuela o hija. Okay. No una tía, no una vecina, no. Ese es primer grado. Cuando tú tienes un familiar de primer grado, ya tú empiezas a acumular un porcentaje de riesgo, aunque tú no tengas la mutación hereditaria. O sea, simplemente por el cáncer familiar. Por cada familiar de primer grado, tú puedes acumular hasta 2 o 3 puntos de riesgo relativo a cáncer de seno de por vida. Entonces, claro, lo que tú tienes es que identificar a la paciente que tiene una carga familiar tan importante como para tú justificar testearla genéticamente, o sea, hacer el test de BRCA, porque no se le hace un test genético a la población general como se hacen mamografías periódicas, por 2 razones sencillas. El costo es un test, cada vez está más barato, pero empezó en $2.500 y debe andar ahora por $600 que se hace incluso en saliva, pero como quiere un gasto significativo. Entonces, doctor, usted ha introducido un elemento ahí, el test, la prueba. ¿Existe entonces una prueba para determinar cómo se llama? Test genético para cáncer de seno. Eso es lo que te identifica los genes que son BRCA1 y BRCA2, que son los cromosomas que portan los genes que se mutan y que te someten al riesgo para la enfermedad. O sea, en otras palabras, predice el cáncer de mama. ¿Podría decirse eso? Sí, lo predice porque son genes supresores. BRCA1 y BRCA2 son como genes policía. Yo le digo que son genes policía porque son genes que se encargan de detectar las células que pueden tornarse atípicas, incluso tumorales, y la destruyen. El sistema inmunológico de nosotros está preparado para evitar que se formen tumores porque tenemos genes que se ocupan como policía de destruir esas células. Y tenemos entonces, sabemos los médicos que tenemos los oncogenes, que son los que van a producir cáncer. Entonces existen otros que son los supresores, que son los policías, a lo cual usted, doctor Oller. ¿BRCA existe en la República Dominicana? ¿Tenemos esa facilidad? Claro, entonces, para terminar, BRCA es el gen que cuando está mutado pierde la capacidad de supresión de las células tumorales y obviamente te deja descubierto. Y por eso puede acumular ese porcentaje. Esa es una prueba de sangre que se hace. ¿Una prueba de sangre? De sangre. Eso es una muestra de sangre que a través de uno de los laboratorios importantes de aquí se manda a Estados Unidos y el resultado se recibe en 3 semanas. Y tú sabes si la paciente tiene la mutación genética o no. Nosotros la pedimos sumamente frecuente. ¿Qué es una mutación genética para que el pueblo llano sepa más o menos? Es una alteración en la estructura del cromosoma que le quita algunas funciones que en este caso son, por ejemplo, de proteger el sistema inmunológico, que las células cancerosas se desarrollen. Entonces, ese sería. El doctor Oller se encuentra precisamente en el Centro Diagnóstico BRCA, que los números son 809-683-6564. Y BRCA, en el término de la unidad diagnóstica de ustedes, quiere decir Breast Care Center. O sea, es una unidad que solamente se dedica al estudio de mama. Un centro de cuidado para la mama, ¿no? Pero yo he visto ahí, doctor Oller, que ustedes tienen varios métodos diagnósticos
que yo no lo veo en otros sitios, como la mamografía 3D, veo que próximamente van a traer la mamografía en contraste. ¿Qué método diagnóstico ustedes le ofrecen a la población para el diagnóstico precoz, no solamente del cáncer de mama, de otro tipo de patologías, para que la mujer se sienta confiable y esté tranquila de que su pronóstico va a ser bueno y que se le va a detectar a tiempo un cáncer de mama? Mira, yo te voy a hablar un minutito del origen de lo que es BRCA como centro. Se ha demostrado que las unidades satélite de atención integral para el cáncer de mama que funcionan en Estados Unidos, debe haber más de 150 breast centers. Ellos lo llaman breast centers. Nosotros lo podemos llamar aquí unidades integrales para centro de mama. Centro de mama. O sea que la razón de ser de esos centros es la mama. Es la mama, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, ¿qué es lo que es un breast center y qué es lo que es BRCA? Cuando hace 7 años que fundamos BRCA, nosotros trabajábamos muy bien porque teníamos un equipo muy eficiente, pero el oncólogo estaba en un lugar, el radiólogo de mamas estaba en otro lugar, yo como cirujano de mama estaba en otro lugar y el patólogo... O sea, una fragmentación, cada quien por su lado. Entonces, cada vez que nos llegaba un paciente, lo manejábamos bien, pero eso no producía un sincronismo, un flujograma de trabajo tan rápido como cuando tú puedes tener en un breast center todos los servicios. Y esa es una de las razones del breast center. El paciente va a un breast center. Para la gente que nos escucha, breast center es el centro de mama. O BRCA, en este caso, que es de nosotros. Entonces, tú llegas ahí, por ejemplo, una paciente llama del interior, que viene de Santiago, pues se arregla las cosas para que ese día me vea, por ejemplo, a mí, se hagan las imágenes. Si las imágenes son sospechosas y hay que hacer una biopsia dirigida por mamografía o por sonografía, la doctora cruza mi consultorio, hacemos un petit comité, discutimos el caso, se le puede hacer la biopsia ese mismo día y entonces la paciente avanza mucho. A la otra visita, si es necesario, puede ver al oncólogo, etcétera. Tenemos un laboratorio clínico ahí también que se piden las pruebas. Antes, lo que podía durar 2 o 3 semanas para estudiar a una paciente, ahora nosotros lo podemos hacer en 2 o 3 días. O sea que se perdía mucho tiempo. Que en función de valor diagnóstico y pronóstico son importantes. Eso es algo que es importante que lo explique. Eso que tú dices es importante porque así como la mamografía de detección es el único método que ha demostrado que ha reducido la mortalidad por cáncer de mama hasta un 35-40%, se está pensando que los breast centers ahora, por ese método de trabajo, por el hecho de estar integrados, van a reducir aún más un porcentaje la mortalidad por cáncer de mama. O sea que el elemento nuevo que tenemos hoy en día en la medicina moderna para reducir la mortalidad por cáncer de mama es disponer de estos breast centers. O sea, es estar organizado. Sí. Es estar organizado. Y precisamente entonces, BRCA lo que plantea es el concepto que ustedes han traído en estos 7 años, es organizar la atención a esa paciente que tiene una enfermedad de mama, de darle de manera integral en un solo lugar. O sea, que no es que el paciente va a este centro, va al otro centro y va al tercero o cuarto centro, sino que esos 4 centros se confluyen, están integrados, y ven al paciente en un solo lugar. Esa es la idea. Sí. Y eso entonces tú dices, doctor Oller, que ha evidenciado una reducción en la letalidad, en los resultados negativos. Sí. ¿Es así? O sea, eso aparentemente, porque las cifras están saliendo, pero aparentemente eso va a contribuir con aún más a la reducción de mortalidad por cáncer de seno. Pero hay algo importante que yo debo decir. El breast center no es solamente el lugar físico que facilita los estudios y la consulta. Es que también lo que constituye un breast center deben ser personas dedicadas a la mama. Dedicadas a la mama. Y eso quiere decir que es un cirujano dedicado a la mama. Eso quiere decir que es un oncólogo clínico que ve más mama que otras cosas. Y un radiólogo que se dedique a la mama. Eso es importante, señores. Hay una cosa que se llama certificación y a mí me gusta ponerlo aquí. No es lo mismo usted estar certificado para hacer una cosa que estar capacitado para hacerla. ¿Qué significa una cosa y otra? ¿Estás certificado o estás capacitado? Es muy sencillo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un radiólogo. Sí. Tú sales graduado de radiología, sí, y tú hiciste un entrenamiento, algo de mama, en sonografía y mamografía, sí, porque te lo incluye el proceso básico. Sí. Pero si cuando tú sales de ahí, tú te dedicas a ver resonancia, a ver cerebro, a ver hueso, etcétera, y tú haces muy poca mama o no haces nada,
Entonces tú empiezas a estar diluido, incapacitado para hacer eso. Tú estás certificado, sí, pero no estás capacitado porque no te dedicas a eso. Entonces pierdes vamos a decir, la discriminación de ver las cosas pequeñas, de hacer diagnóstico temprano, de saber lo que es una buena mamografía. Señores, la mamografía tiene su técnica para hacerla, tiene un aparato mínimo para hacer las cosas. El radiólogo tiene que informarlo bien, la técnica tiene que poner bien la paciente en el mamógrafo. O sea, es una serie de cosas que un radiólogo que no haga mama le pasan desapercibidas. Eso tiene tanto peso, doctor Oyer, Signy Espinosa y toda la gente que nos sigue en este recetario, que hay centros que yo como neurocirujano prefiero que una persona, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, nosotros tenemos, por ejemplo, personas que tienen trabajando radiografía para medir las extremidades, las ortometrías, muchísimos años, y son gente que solamente se dedican a eso. Su aparatología no es la de punta, sin embargo, ellos tienen una certificación y una capacidad para el estudio de eso que da la diferencia. Entonces, en el caso de la mama, esa es la novedad. BRCA es un centro que se dedica entonces al manejo integral holístico de la patología mamaria. Y los teléfonos, Signy, yo quiero que tú los teléfonos de BRCA son 809-683-6564. Hay algo importante, Amaury, que debería decir. Tú sabes que yo vivo muy frente de BRCA y me di cuenta que una embajadora... No, me hice mi mamografía y todo. Estaba todo bien. Tengo un poco de ginecomastia, pero después estaba todo bien. Sabes que una persona muy importante que podría haberse tratado en los Estados Unidos, no sé si se puede decir el nombre. No, claro. La vi entrando a BRCA y dije, wow, fíjate cómo... El peso que tiene ser certificado. Salió en el periódico. Pero no lo digas. Salió en el periódico, pero no... O sea, fíjate el peso que tiene que un equipo de médicos se dediquen solamente a la mama y una diplomática que de un país desarrollado que puede irse a operar a Estados Unidos, se opera en BRCA. O sea, a mí de verdad que 682-9850, 809-682-9850, 809-682-9850 es el teléfono de cabina y desde cualquier parte del planeta 1-833-380-0062. Bueno, doctor Oyer, diga usted, buenos adelante. Amaury García, el doctor Amaury García. Sí, dígame. Doctor, mire, yo voy a ser breve porque no voy a tocar el tema de ustedes, sino una gran admiración por Madiba. Cuando usted habló de Madiba. Madiba, en Sudáfrica. Sí, yo soy admiradora de Madiba y creé 3 hijos con unos pósteres enormes en esa época de Madiba. Qué bueno. Lo admiro, doctor. Gracias. Seguimos con el doctor Oyer, hoy hablando de mastología. Diga usted. Muchas cáncer gracias. De mama, BRCA. En el país tenemos la posibilidad de el manejo integral del cáncer de mama. Diga usted, señora. Gracias. Pregunta al doctor Oyer. ¿Es cierto que los implantes mamarios deben retirarse a los 10 años? No es cierto. Los implantes antiguos que se fabricaban 15 años para atrás no tenían una cobertura tan eficiente como las actuales. Y después de los 10 años o 15 años aumentaba la posibilidad de fractura de la cápsula y de migración del silicón, que por cierto era muy líquido, era un silicón que parecía un aceite. Hoy en día el silicón que usamos es un silicón cohesivo, que aunque se rompa el implante, el silicón no migra generalmente a órganos de la paciente. No, hay implantes hoy modernos que dicen los fabricantes que duran para toda la vida. Yo creo que nada dura para toda la vida, pero sí... Ni la vida misma. Ni la vida misma. Pero sí el implante puede, si no da complicaciones, durar más de 30 años sin ningún problema. Vamos a una pausa, señor Labur.